Muy bien, el tema que quiero compartirles ahora es seremos salvos por su vida. Vamos a leer vamos a una lectura bíblica, Romanos 5:10. Con este versículo vamos a entrar. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, diga conmigo, porque si siendo enemigos, nosotros antes de venir al Señor éramos sus enemigos. Entonces dice, porque si siendo enemigos, diga una vez más, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces estamos aquí, aquí en esto terminó el apóstol San Pablo hasta el versículo 11, porque miren también lo que dice el versículo 11. Y no solo esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos dos versículos hay cosas que tenemos, palabras que tenemos que poner atención porque dicen mucho. Porque dice el 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hasta ahí ya entendimos, porque éramos enemigos de Dios, estábamos bajo condenación, pero fuimos reconciliados porque Cristo para eso murió. Pero dice que hay mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice el 11, y no solo esto, o sea que, y no solo esto, y cuando le dicen a usted, y no solo esto, es porque hay algo más, ¿no? Y no solo esto. Cuando nos regalan, los papás nos regalan en Navidad, ¿no? Nuestra Navidad y todo eso. Y a veces los papás se ponen guapos y dicen, y no solo esto, hijo, hay más, ¿verdad? Y bien contentos. Bueno, yo lo he visto en las películas, porque no conocíamos a la Navidad en mi tiempo, pero bueno, pero se dan cuenta que, y no solo esto, hay más, sino que también nos gloriamos. Ahora, fíjense que cuando entramos al el versículo 12, dice, por tanto, otra palabra, mucho más, y no solo esto, y ahora dice, por tanto, amén. Porque él va a dar un giro en lo que venía hablando, va a cambiar de enfoque. Decíamos que los primeros capítulos de Romanos 1, 2, 3 y 4 solo hablan de la condenación del hombre y cómo Dios justifica. Y ya entendimos que Cristo, como en la justicia, eso nos califica, eso hace que seamos, o nos califica para que nosotros seamos redimidos, perdonados, reconciliados, justificados, y así tenemos paz. Hace 8 días les hablé de algunos beneficios. El domingo terminé de que los beneficios de nuestra justificación, primero es que tenemos paz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenemos paz y luego ¿qué? Gracia. Y luego después de gracia, ¿qué tenemos? Esperanza. Después de la esperanza, paciencia. Después, amor, reconciliados acá. Entonces, fíjense lo que estamos estudiando. Esto es importante que usted note porque, hermano, tenemos que disfrutarlos. Cuando nosotros, dice Romanos 5:1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que el beneficio número uno que recibimos todos nosotros al venir al Señor es que tenemos paz. Y eso tenemos que disfrutarlo. Tenemos que echar mano de esa paz. ¿Alguna vez usted se ha sentido, cuál es lo contrario de la paz? ¿Perdón?
inquietud, ansiedad, ¿qué más? ¿Cómo dijo? Angustia, ¿verdad? Preocupación, ansiedad, todo eso. ¿Usted ha sentido alguna vez ha sentido con mucha preocupación, ansiedad, angustia? ¿Sí? Bueno, y ahora debe de saber que porque usted y yo fuimos justificados, tenemos que la paz. ¿Dónde está esa paz? En tu espíritu. Es de ejercitarlo. Amén. Es de ejercitarlo. Por eso dice que y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Amén. Entonces, si tenemos todo eso, hermano, es porque Dios fuimos calificados para ser justificados. Amén. Entonces, vean lo que estamos hablando. Entonces, quiero que veamos que originalmente nosotros estábamos llenos de pecado, de injusticias, no había paz en nosotros, no había esperanza, sin Dios en el mundo, dice la Biblia. Pero, ¿y qué necesitábamos? Necesitamos que alguien nos rescatara de ese lugar, de esa condición. Y es lo que hizo Jesús en la cruz. Él dice que efectuó la redención. Y cuando usted cree que Jesús murió en la cruz, cuando nosotros creemos en eso, entonces Él nos redime y eso le da la base para justificarnos. Y entonces ahora nosotros podemos decir, Señor, yo soy tan justo como tú. Amén. Entonces fíjense que cuando Dios nos justifica, también nos cambia de posición. Por eso, una vez más, a veces nosotros pensamos que no la vamos a hacer. Sí, si es por nosotros mismos, no vamos a poder hacer nada. Pero Dios nos justificó. Acuérdense, ¿quién inició la salvación en nosotros? Dios. ¿Quién nos dio la fe? Dios. ¿Quién nos justifica? Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Entonces, hermano, todo eso hace que estábamos de ser condenados. En Adán estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios al justificarnos nos cambia de posición. Hay un traslado de Adán, ahora estamos en Cristo. ¿Qué no decimos? ¿Cómo está usted? En Cristo. Porque si usted dice bien, entonces sigue todavía en el árbol de la muerte, el bien y el mal. Debemos ejercitar nuestra fe, creer que sí estamos en Cristo. Porque ese pensamiento guarda nuestros corazones. ¿Alguna vez se ha deprimido? ¿Alguna vez se siente que no hay salida? Es ahí cuando tenemos que ejercitar lo que tenemos. Solamente invoquemos el nombre del Señor. No, Él no pide otra cosa, solamente porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De ese momento de depresión. Solamente que se nos olvida, a nosotros se nos cierra, pero hagamos caso a la voz del Espíritu que clama, porque dice que hay una voz que clama en nosotros que dice Abba Padre. Abba Padre. Y es una expresión tierna para comunicarnos con nuestro Dios. Amén. Entonces nos cambia de posición. Pasamos de estar condenados a estar justificados. ¿Usted es justo? Ya ve, no lo creemos. ¿Usted es justo? Amén. Debemos ser los más felices de decir, soy justo, porque no es por ti. Amén. Cristo es tu justicia. Si tienes a Cristo, eres justo. Ahora, si les pregunta, ¿practicas la justicia? Ahí sí. Sí, no, sí. Pero, ¿eres justo? Sí, amén. Sí, no es por mí, no es por lo que yo hago. Soy justo porque tengo a Cristo que es mi justicia. Sencillo, amén. Pero se dan cuenta que no creemos, nosotros padecemos algo que se llama la incredulidad. Nos cuesta creer, pero aún Dios está esperando que le digamos, creo en ti. Y es cuando Él reacciona. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Cuando Dios ve que cuando Él vio, porque Él estaba en ese momento, cuando Él vio que usted le creyó, porque esa es la base para que Dios reaccione. Cuando nosotros decimos, Señor, creo en ti, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo,
creo que tú viniste y moriste en la cruz por mis pecados. En ese momento Dios también reacciona y ¿qué dice? Yo te justifico. Porque Romanos 5:1, fíjense que no es por obra, no es por otra cosa. Romanos 5, justificados, debe de decirlo, justificados. Soy justificado. Dígalo, soy justificado por la fe. Tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Así debe uno de leer. Soy justificado pues por la fe. Tengo paz para con mi Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Ese debemos de confesarlo. Amén. Entonces tenemos que entender que la primera parte de Romanos, ya vimos, ya hemos hablado que ya vimos 3 secciones, ¿no? La introducción al Evangelio de Dios, la condenación y la justificación, que es lo que cerramos con el mensaje pasado, y no quiero ignorarlo, sino que recordarles un poquito más. Y cuando Dios hace, cuando nos habla de estas 3 secciones, tiene que ver con un Cristo que está en la cruz, que murió. Cuando está hablando de la introducción al Evangelio, la condenación y la justificación, entonces viene Cristo y está en la cruz y Él resuelve todo eso. Ahora, si esta epístola tuviera 5 capítulos, todos nosotros estaríamos solamente perdonados y justificados. Pero ¿cuántos capítulos tiene Romanos? ¿Cuántos? 16. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16, ok. Si tuviera 5, entonces nosotros diríamos, bueno, hasta aquí llegó nuestra salvación. Pero los demás capítulos del 5:12 en adelante, porque se acuerdan que dice el 11, y no solo esto, mucho más. El 12, por tanto, porque hay más, mucho más. Amén. La salvación de nosotros no es algo chiquito, sino que es algo tan grande. Ahora, fíjense que pareciera que muchos cristianos, pareciera que ellos tienen la Biblia, pareciera que su Biblia es de solo 5 capítulos, ¿verdad? Y ellos no, y ya no se ocupan en saber más. Y a veces nos dicen a nosotros que estudiamos la Biblia, ¿para qué tanto? O sea, tenemos que estudiar porque tenemos que descubrir, amén. Tenemos que encontrar. Por eso les digo que muchos tienen el entendimiento de, soy salvo, yo creo en Cristo, Cristo me ha salvado, gloria a Dios. Pero la realidad es que en nuestra Biblia, ¿cuántos capítulos tiene Romanos, dijimos? 16 capítulos. ¿Por qué no nada más tiene? Porque se dan cuenta que hay cartas pequeñitas. Judas tiene un capítulo nada más. Pero es lo que todo lo que él tenía que decir. Todos esos, hay unos otros que tienen 2, 3 capítulos, pero tiene 16. Y si tuviera 5, solamente dirían, bueno, ya fuimos redimidos, reconciliados, justificados, y hasta ahí. Sigamos viviendo como queramos porque ya no hay más, pero tiene más capítulos. Entonces, mire, vamos a leer, porque Dios tiene una meta al salvarnos. Hay una meta. Vamos a leer Romanos 16, 1 al 4. Ahí está la meta y ahí se termina. No vamos a leer todo el capítulo 16, pero lo que sobresale ahí son los saludos, la estimación, el reconocimiento, el valor que se le da a la iglesia, a los hermanos. Mire lo que dice Romanos 16 del 1 al 4. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, o sea, una hermana que sirvió. Fíjense que cuando uno está siendo salvo, lo que nos lleva a eso es ser un servidor en la iglesia, servir a Dios. Porque ¿en dónde servía la hermana Febe? En la iglesia en Cencrea.
Cuando uno va creciendo, o sea, uno está siendo salvado, no solamente de nuestro espíritu, sino nuestra alma está siendo transformada, lo que nos lleva a eso es a una madurez y empezamos a servir. Porque diaconisa es una servidora, la hermana aquí. Y dice el 2, que la recibáis en el Señor. O sea que cuando nosotros vamos a recibir a los hermanos, tenemos que hacerlos en el Señor. Dice, como es digno de los santos, porque los hermanos son dignos ahora. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, un matrimonio trabajando. ¿Qué hacían ellos? Dice que eran colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fíjense hasta la meta, aquí está la meta, que cuando Dios nos va salvando, empezamos a prestarle un servicio a Él, empezamos a apreciar a los hermanos, empezamos a valorar a los hermanos por el servicio que están dando en la iglesia, pero ellos ya no lo hacen en su carne, ellos lo hacen por la vida, porque en Romanos 5:10 dice que mucho más seremos salvos por su vida. O sea, necesitamos esta parte, hermanos, amén. ¿Se dan cuenta cómo termina Romanos? Cuando, hermano, Romanos capítulo 16 no va a hablar de otra cosa que malos saludos a los hermanos. Y a veces ni queremos saludarnos. Bueno, yo soy el que no los saludo a ustedes, pero acá les digo saludos a todos, ¿verdad? Pero por eso les doy un tiempo, ¿no? Mientras yo me preparo aquí, todos ustedes se saludan. Es bien importante el saludo. Es bien importante el saludo porque entonces, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez? Hasta el domingo. Entonces, y si no venimos el domingo, hasta el miércoles. Y si no venimos el miércoles, hasta dentro de un mes. Entonces, hermano, el apóstol San Pablo, él enseñaba que, él decía en una ocasión, él dijo que con solo ver el rostro de los hermanos, eso lo bendecía. ¿Se acuerdan que el domingo citaba un versículo que él no tenía reposo en su espíritu porque no había encontrado al hermano Tito? Amén. Imagínense, o sea, nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, ¿saben qué? No tengo paz por ellos. O usted tiene paz. No hay reposo en nuestro corazón porque nos hacen falta, ¿sí o no? ¿Los extrañamos o no los extraña usted? Sí, yo sí los extraño. Yo quisiera que, así como el domingo, los miércoles también estuviera lleno aquí, ¿verdad? Pero aún así oramos por ellos. Pero quiero que sepan, si nos están escuchando en Facebook, están en casa ahí, que los extrañamos, que queremos verlos aquí. Amén. Muy bien. Estos hermanos fueron salvos por la vida de Dios. Ahora regresemos al 5:12 porque hoy vamos a entrar ahí. Porque al mucho más y no solo esto. Mucho más y no solo esto. Al 5:12 de Romanos. Dice Romanos 5:12. Por tanto, porque dice, usa otra palabra. Por tanto, por tanto indica algo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, en este versículo yo quiero que aprendamos algo aquí. Ya hemos hablado de un poco, pero hoy quiero resaltar un poquito más. Aquí en este versículo hay dos palabras, pecado y pecados. Pecado y pecados. ¿Cuáles son las dos palabras? Pecado y pecados. ¿Ok? Pecado y pecados. Dice, por tanto como el pecado, ahí está. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Ahí están los pecados. ¿Sí? Pecado y pecado. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Pecado y pecados. Sigamos leyendo. Voy a leer del 13 al 21. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir,
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas de las transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok. Pero antes de seguir aquí, leamos una vez más el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense lo que está implicado en este versículo. Mire, este versículo es para los que ya hemos sido salvos. Y en esta hora vamos a ver usted y yo cómo funciona esto. Le está diciendo, este versículo está hablando de algo a futuro, porque dice, estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Ok, está hablando a los salvos, pero dice que necesitan ser salvos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que ya somos salvos y que seremos salvos? ¿Se acuerdan? Ok, vamos a ver si logramos, si ustedes captan lo que estoy diciendo. Pregunto, ¿se puede perder la salvación? ¿Sí o no? No y sí, ¿ok? No y sí. No, ¿por qué? Porque es por gracia. Y algo más importante que dije, porque Dios fue el que la inició. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué se pierde? La del alma. O sea, si no ganamos el alma, o sea, si el proceso de nuestra salvación no avanza, sí perdemos la salvación de nuestra alma. O sea que hay pérdidas. Porque aparte de que hay dádiva, hay un regalo, hay una recompensa y hay un castigo. La dádiva, el regalo es la vida eterna que Dios nos dio, la salvación de nuestro espíritu. Pero la salvación del alma necesitamos servir, necesitamos ganar nuestra alma. Amén. Entonces, fíjense que a todos los que un día dijimos, yo acepto a Cristo, yo creo en Jesús, y yo lo acepto y lo invito a que venga a vivir mi corazón. ¿Y saben qué hace el Señor? Él reacciona. ¿Y saben qué Él dice en ese momento? Estás perdonado, estás justificado, estás reconciliado. Pero ¿sabes qué? Aún necesitas ser salvo por mi vida. Es lo que dice el versículo 10. Porque dice, y seremos salvos por su vida. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que hace Dios es nos quita la condenación, salva nuestro espíritu porque deposita su vida, su Espíritu Santo, nuestro espíritu. Pero ¿qué de nuestra alma? Falta todavía. Eso es el tiempo que Dios nos da para que nosotros, como dice Filipenses, ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque sí puede haber pérdidas. Amén. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que todos luchamos, y yo sé que los miércoles es cansado porque se trabaja, se va a la escuela, muchas cosas, pero aún decimos, ¿sabes qué? Alma necesita ser salva tú, necesita ser transformada. Por eso estamos aquí. Amén. ¿Vale la pena, sí o no? Vale la pena. Dios nos va a ir
saturándonos de su vida, entonces, hermano, vale la pena venir aún los miércoles. Versículo 11, y no solo esto, porque hay más, mucho más, y ahora, y no solo esto. Yo creo que ustedes se vayan pensando, mucho más, y no solo esto, y por tanto, porque son las tres palabras, conjunciones que Pablo usa. Y dice el 11, y no solo esto, diga conmigo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces la frase o la conjunción y no solo esto indica que Dios no solo quiere salvar nuestro espíritu, sino que Él nos quiere salvar con su vida todo nuestro ser tripartito, porque somos un ser tripartito que tiene espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, recuerden, en los primeros capítulos de Romanos 1, 2, 3, 4, nos enseñan sobre la muerte de Cristo. Pero en el capítulo 5, 2 en adelante, versículo 2 en adelante, nos va a hablar de la resurrección de Cristo. Porque el Cristo que está en la cruz no puede entrar en los cristianos. Por eso el Señor, o aún el Cristo que anduvo 3 años y medio en la tierra, no puede entrar en los cristianos. Por eso Él decía, si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Está hablando de su muerte y resurrección. Si Él se quedaba, aún si se quedara nada más en la cruz y no resucita, no hay forma de que nosotros seamos salvos por su vida. Amén. Por eso Él resucitó, y no solo esto, mucho más. Amén. Por tanto, o sea, eso es lo que indican estas expresiones. Entonces, fíjense, a ver si se acuerdan ustedes. Cuando estudiamos 1 de Corintios, a ver si se acuerdan ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el estudio de 1 de Corintios y de Romanos, ahora que estamos hablando Romanos? Ok, les voy a ayudar un poquito. 1 de Corintios, cuando Pablo llegó con los hermanos, él se propuso no saber nada de los corintios, sino al Cristo crucificado, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, 1 de Corintios, se enfocó Pablo ahí más en el Cristo crucificado, es el que resuelve los problemas que había ahí. Ahora, en Romanos, ¿cuál es el enfoque de Pablo? ¿El Cristo crucificado o el Cristo resucitado? Bien fácil. Ahora no, también un poquito del Cristo crucificado, pero más va a hablar del Cristo resucitado. Amén, porque los primeros 4 capítulos nos habló tuvo que ver con el Cristo crucificado. Amén. Entonces, pero ya de ahí, los capítulos que siguen va a hablar del Cristo que resucitó, que vino a ser la vida de los cristianos. Amén. Entonces la muerte de Cristo lo que hace es salvarnos por fuera. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a tener nada adentro. ¿Por qué cree usted que la mayoría de cristianos andan en la carne o andamos en la carne? ¿Qué es andar en la carne? Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Y ahorita usted va a decir, esto es en la carne. Y tiene que espantarse, tiene que asustarse. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a ver, y usted dice, eso es en la carne, no lo sabía. Y seguido lo hago y soy cristiano. Ahorita se va a asustar y va a decir, ya no más en la carne, porque si seguimos en la carne, no vamos a heredar el reino. Amén. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto. Es una amonestación porque la segunda amarilla, hermano Beto, para afuera, roja, hay pérdida, ¿sí o no? Entonces, amonesto, si ya estás haciendo amonestación, amarilla, ¿verdad? Dice, como ya los he dicho antes,
Porque los que practican tales cosas, la roja, no heredan el reino de Dios. Amén. Fíjense lo que es andar en la carne. Amén. Bueno, vamos a poner la nueva versión internacional porque decimos qué serán esas cosas. A ver si esta versión nos ayuda a entender. Del versículo 19 al 21, Emily, por favor. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dice. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. ¿Será que los cristianos hacen brujería? Odio jarocho, discordia, celos, arrebatos de ira, casi ese no, ¿verdad? Rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces está hablando, entonces de eso Dios nos quiere salvar. Si solamente existieran 5 capítulos o 4 capítulos de Romanos, no habría forma de que seamos salvos de esto. Pero gracias a Dios que para eso Él resucitó. Por eso no es de que, ya no lo voy a hacer, no. Es dejarnos que la vida de Dios trabaje en nosotros. Amén. Trabaje en nosotros. Les decía la pregunta, ¿por qué cree usted que muchos cristianos todavía andan en la carne? Respondiendo a esa pregunta, porque solo fueron salvos exteriormente. Solamente fueron salvos de su espíritu, en otras palabras, fueron salvos objetivamente. Ya están reconciliados con Dios. Cristo murió por ellos en la cruz. Ellos ya están justificados, pero no están siendo salvos por la vida de Dios. Por eso, desde que uno cree y es bautizado, uno es justificado, y de ahí tenemos que permitir que Dios empiece a trabajar. Él es un caballero. Él lo que quiere es que nosotros colaboremos y cooperemos con Él. Él no quiere que hagamos nada, absolutamente nada para ganarnos esta salvación. Es solamente que digamos, aquí estoy, Señor. ¿Cómo colaboro yo con el Señor? ¿Cómo coopero con Él? Como lo estamos haciendo en esta hora. Venimos porque es un mandato, es la palabra del Señor que nos congreguemos, ¿sí o no? Porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué estamos haciendo al venir a reunirnos aquí? Estamos colaborando, estamos cooperando, amén. Cuando usted es una persona de oración, una persona que lee la Biblia, eso es santificarnos, amén. Usted le sirve al Señor, usted ayuda al prójimo, todo eso, hermano, tiene que ver con colaborar con el Señor, pero ya no somos nosotros los que hacemos, sino es Dios haciéndolo a través de nosotros, amén. Porque Él ya está en nosotros. Diga, Cristo está dentro de mí. Y sabemos dónde está, ¿no? ¿Dónde está? En mi espíritu, diga, en mi espíritu. Porque tenemos un espíritu y en ese espíritu es donde Él viene a morar. Ok. Romanos 8:10. Entonces Él va a decir, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Dónde fuimos justificados? En nuestro espíritu. Fíjense, hermano, cómo es que caminamos nosotros. Hace un tiempo atrás fue famoso esas películas, ¿no? Nosotros no lo vimos, pero se llama Los Muertos Vivientes. Ustedes lo van a escuchar porque ustedes tampoco ven esas películas. Yo tampoco lo veo. No, pero ahí sí se alcanzaron a escuchar eso, ¿no? Es Los Muertos Vivientes. Nosotros, haz de cuenta que así caminamos nosotros, de acuerdo a este versículo. Pero no muerto de ir a
enterrarse al panteón. Cuando está hablando de muerte, es que por el pecado entró, dice que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó. O sea, es lo contrario a la vida. ¿Me explico? Entonces nosotros caminamos en este mundo con un cuerpo mortal, muerto, no tiene nada de vida. O sea, porque la vida es de Dios, o sea, no tiene nada de Dios en otras palabras. Lo que tiene este cuerpo es lo que leímos, las obras de la carne, es lo que hay en este cuerpo y así caminamos, pero tenemos, gracias a Dios, porque como creímos en Él, no solamente nos justificó, sino que nos dio su Espíritu Santo, nos dio su vida. Por eso dice, y seremos salvos por su vida. Porque Él nos dio, cuando nosotros creímos también, Jesús vino a morar en nuestro espíritu. Y tenemos vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia? Ya vino, trajo la vida a nuestro espíritu, pero esa vida tiene que abundar en nosotros. Y de esa manera, dice aquí, más el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Porque en la justicia Él murió, pero Él también resucitó. Acuérdense que hablamos de que la justificación es objetiva y subjetiva. Entonces, en la justificación o en la justicia de Dios, Él murió, pero también resucitó para venir a hacer nuestra vida. Entonces, fíjense lo que estamos hablando, porque nuestro tema es, seremos salvos por su vida. No debemos de estancarnos. Debemos entender esto, porque si no, no vamos a entender nuestra salvación en la Biblia. Y vamos a tener serios problemas en nuestro desarrollo espiritual, porque vamos a querer ayudar a Dios. Acuérdense de Abraham. ¿Qué hizo él para ser justificado subjetivamente? Quiso ayudar a Dios. Y no debemos de ayudar. Por eso les digo, ¿qué hacemos aquí? Venimos a cantar, alzamos nuestras manos, ponemos atención, prestamos atención para escuchar la palabra y tenemos fe de creer que esa palabra nos santifica, nos transforma. Y Dios es el que está haciendo. Porque dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, ni nos damos cuenta y dice Dios, ahí te va un poquito más de crecimiento. Pero necesita de nuestra colaboración, necesita de nuestra cooperación. Por eso es que negamos nuestra alma. Dijimos, ¿sabes qué, alma? Al ratito duermes, al ratito descansas. Amén. Yo voy a mi reunión, yo tengo que estar ahí porque creo que en esa reunión con mis hermanos tú hablas. Y es lo que entendió el salmista, que dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Importantísimo congregarse, importantísimo reunirnos, amén. Entonces, fíjense, hermano, de acuerdo a Romanos 8:10, fíjense lo que somos capaces de hacer en nuestro cuerpo, de hacer en nuestra carne muerta, este cuerpo que en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjense que nos asustamos cuando vemos o escuchamos de que otros han pecado. Cuando usted escucha a algún hermano, a algún siervo pecar, y uno se asusta, ¿cómo si es el pastor? ¿Cómo si es el hermano? ¿Cómo si es el diácono? ¿Cómo si es el que canta? ¿Cómo hizo eso? Déjame decirte que usted y yo somos capaces de hacer todas estas cosas que hay en nosotros. A lo mejor no hace todo eso, pero alguna de esas cosas hacemos nosotros. ¿Quiénes han tenido un arrebato de ira en alguna ocasión? Tenemos arrebatos de ira. Me dice mi esposa, te transformas y no te conozco. Ahí está. Sí, o sea, hermano, pero sí, bien bonito que está predicando ahí, pero o sea, es una realidad, pero el Señor resucitó. Si no lo hemos hecho, porque Él nos ha guardado. Amén. Por eso nos asustamos, porque dice el versículo 13 de ahí de Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, por eso dice, ya no vivan, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oh, gracias, porque el Espíritu Él nos lo dio a nosotros. ¿Se acuerdan de pecado y pecados?
Usted puede tratar de dejar de pecar, pero no puede hacer nada contra el pecado que está dentro de usted, porque es el motor, es la fábrica que está sacando pecados. Amén. Entonces, hermano, usted y yo somos pecado haciendo pecados. Pero Dios lo que quiere es que aunque seamos pecado, usemos lo que Él nos dio, que es su Espíritu Santo. Por eso dice que, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y le he dado carrilla a mi esposa, ¿no? Porque a veces la hago enojar. Y cuando se enoja yo estoy gritando ahí, Señor Jesús, invocando. ¿Qué cree? Más se enoja. No, pues le estoy echando más, me creo muy espiritual. Así no es. Así no es. Déjala un ratito, métete tú y mire, porque yo a veces lo que hago es voy y le pido perdón a Dios para poder estudiar. Y Él dice, no, necesitas así arreglarte con ella. Entonces, pero fíjense que cómo es que nosotros usamos el Espíritu. Es más, ese momento no debería llegar si nosotros usamos nuestro Espíritu. Pero no usamos nuestro Espíritu. Nos dejamos un arrebato de ira. ¿Y qué pasa? Pecamos, nos peleamos, ¿no? Entonces, hermano, veamos pues que dice aquí que si Cristo, dice el 13, porque si vivís conforme, no, leemos el 11, el 10 le dije, pero si Cristo, pero vamos a leerlo de otra manera, 8:10 de Romanos. Pero si Cristo está en vosotros, dice aquí, pero vamos a leerlo de esta manera, lea conmigo, pero si Cristo está en mí, pero si Cristo está en mí, yo tengo que entender que mi cuerpo sigue muerto, porque aquí están los deseos engañosos de la carne, pero el Espíritu está dentro de mi espíritu, y por eso estoy vivo, porque Cristo entró en mí. Amén, eso debemos de creer eso. Pero Él está, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo, ¿sí está? ¿Sí está? Amén, sí está. Entonces echemos mano de ese Espíritu que nos han dado. Amén. Somos probados todo el tiempo, en tu casa, en la escuela, en tu trabajo, en la calle cuando vas manejando, o si vas caminando, no te dan paso y empiezas a rayarles. O sea, lo que hacemos, entonces todo el tiempo, entonces ahí cuando tenemos, Cristo vive dentro de mí. Cristo vive dentro de mí. Porque la carne, se enciende la carne, ¿sí o no? Me acuerdo que veníamos mi esposa, venía yo manejando, y pues yo también cometí el error, pues, de que me venía rebasando. ¿Y sabe qué nos decían? Burros, nos decían. Y mi esposa todavía me remata y dice, te dijeron burro. Y más encendió mi carne, ¿no? Más encendió, ¿no? ¿Y qué hace uno? Pues quiere uno pelear, ¿no? La carne ahí está. Amén. Y es cuando uno si Cristo está dentro de mí. Veníamos acá por Prado Sur y otro me la rayó y mi esposa me dice, te la rayó. No, más me encendí pues y dije, cállate porque me bajo aquí. No, o sea, fíjense lo que hace la carne, hermano, es una realidad de nosotros. Pero bendito sea Dios, somos creyentes, pero si Cristo, el Espíritu está dentro de mí. Por eso en ese momento, Señor Jesús, ayúdame. Sálvame porque, hermano, nos volvemos diabólicos. Y podemos hacer, hermano, lo mismo que los demás. Porque la carne, aquí está. El pecado está, la muerte está aquí. Amén. Entonces, pero tenemos el Espíritu porque dice, el cuerpo de verdad está muerto, más el Espíritu. Les pregunto a ustedes, volteen todos por acá. ¿A qué espíritu está hablando, se refiriendo aquí? ¿Qué espíritu?
¿Qué espíritu? Café y leche. Café y leche. Leche y café. ¿Qué espíritu está hablando? El espíritu mezclado, porque el espíritu de Dios se hizo uno con nuestro espíritu. Por eso no está con E mayúscula, porque es espíritu mezclado. O Él ahí está, se hizo uno ahí está. Y Él está desesperado. Él dice que nos anhela celosamente, dice. Porque Él quiere poseernos y quiere que salga Cristo en nuestras reacciones. Pero ¿qué pasa? Se dice que se entristece porque lo que sale de nosotros es carne. Pura carnita, pura carne. O sea, las obras de esa carne. Amén. Hermano, en tu espíritu vive Cristo. Está el espíritu, no tenemos problemas. Aunque usted y yo podamos ser carnales, vivir en la carne, pero ya no tenemos problemas, porque estamos justificados de nuestro espíritu. Pero sí tenemos problemas en nuestra alma. Sí tenemos problemas en nuestra alma, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Y qué es heredar el reino? La salvación de nuestra alma. Por eso tenemos que negarnos. Por eso, si usted sigue leyendo en Romanos 8, deudores somos no a la carne. No le debemos nada a la carne. ¿A quién le debemos? A nuestro Dios, le debemos al Espíritu. Por eso vivamos conforme al Espíritu, lo que está diciendo. Amén. Entonces, hasta el 5:11 nosotros somos salvos. ¿Pero de dónde somos salvos? De nuestro espíritu. Pero necesitamos que la salvación avance, que esa salvación se extienda a todo nuestro ser. Y eso se lleva a cabo, o eso ocurre por el Cristo resucitado. Solo Él puede producir en nosotros es la salvación de nuestra alma. Y es aquí donde muchos cristianos están detenidos. Y por eso, porque aún podemos cantar, podemos orar, podemos reunirnos, podemos ofrendar, podemos ayunar, pero ¿sabe qué? A veces no somos capaces de dejar el mundo porque no estamos siendo salvos de nuestra alma. A veces no nos distinguimos, hermanos, de los mundanos porque practicamos igual, hacemos lo mismo que ellos. Y Dios te está diciendo, pero si Cristo mora en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en usted, pero si Cristo está en mí, pero si Cristo está en usted, pero si Cristo está en mí. O sea, entonces debe haber una diferencia. Por eso tenemos que clamar. Mire, yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, yo no puedo cambiar. Y yo también lo he dicho, esta parte estoy luchando, estoy batallando, no puedo. ¿Y qué tiene uno que hacer? Llorar, gemir, Señor, ten misericordia. Si tú no me cambias, voy a seguirte ofendiendo. Amén. Porque, hermano, hay cosas que no están, o sea, el único que puede hacer que dejemos estas obras de la carne es el Espíritu Santo, es Dios. Por eso tenemos que clamar, decir, Señor, solo tú puedes transformar. Creo en ti, creo en tu palabra, creo que tú eres que me puedes llevar a ser transformado. Amén. Muy bien. Entonces, leo este versículo, Mateo 16, 26 al 27. Mateo 16, 26 al 27, porque este versículo, 16, 26. 16, 26 al 27. Vamos a leer dos versículos. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se puede perder el alma? Sí, se puede perder. Se puede perder. Sí, se puede perder. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque la recompensa es para nuestra alma. O el castigo. Amén. Versículo que sigue. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Si fueron obras de la carne, pago también. ¿Cuál es el pago? Las tinieblas hacia afuera, el lloro y el crujir de dientes. No heredas el reino. Pero si viviste conforme al Espíritu, se abundaron los frutos del Espíritu, entonces entras, heredas el reino. Amén. Entonces, vean lo que está diciendo. Entonces sí hay peligro. Rápidamente les digo, quiero decirles algo aquí. Romanos 5, 12 al 21, no lo vamos a leer, pero ahí encontramos 3 cosas importantes y 4 cosas reinantes.
3 cosas importantes y 4 cosas reinantes. ¿Cuáles son las 3 cosas importantes? Vamos a ver en todo ese pasaje del 12 al 21, 2 hombres, Adán y Cristo, 2 hechos. Uno es desobediente y el otro es obediente. Y 2 resultados, muerte y pecado, gracia y vida. Repito, 3 cosas importantes, 2 hombres, 2 hechos y 2 resultados. ¿Cuáles son los 2 hombres? Adán y Cristo. Los 2 hechos, uno es desobediente y el otro es obediente. 2 resultados y 2 resultados, muerte y pecado, gracia y vida. 2 resultados, muerte y pecado, gracia y vida. Ok. Y les dije que hay 4 cosas que reinan, ¿no? 4 cosas reinantes. Romanos 5:21 dice que el pecado reina. Tengamos cuidado porque son reinos en nosotros. Son reinos. Es un rey. Romanos 5:21, ahí dice que el pecado reina. Romanos 5:14, ahí nos dice que la muerte reina. Fíjense, hermano, donde hay, ¿cómo se llama eso? Monarquía, ¿verdad? Se hace la voluntad del rey. ¿Verdad que sí? Se hace lo que él dice. Tiene sus servidores y se hace lo que él dice. Ok. Entonces vean lo que es el pecado en nosotros. El pecado es un rey. Y cuando usted lee Romanos 7 se va a dar cuenta que el pecado hace en nosotros lo que quiere. Por eso es que resultamos haciendo cosas que no queremos, que es lo que dice Romanos 7. Pero no solamente el pecado reina, sino la muerte. Ahí en el 5:14. La muerte también reina, o sea, lo mortal que hay en nosotros también reina. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y ahora también, de acuerdo al 5:21, también la gracia reina. La gracia también es un rey. O sea, fíjense cómo está pasando lo que está sucediendo en nosotros. En nuestra carne está el pecado y está la muerte. Son reyes que están ahí que usted no puede hacer, lo dominan. Lea Romanos 7, se va a dar cuenta que dice Pablo, porque el mal que no quiero hacer, eso resultó haciendo. ¿Ok? Entonces hallo que hay una ley en mí, dice, no queriendo hacer el mal, pero resultó haciéndolo. Porque el creer en mí, el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ok? Entonces, pero gracias a Dios que también, ahora por la muerte, por la resurrección de Jesucristo, muerte y resurrección de Jesucristo, ahora en nosotros, pero no en nuestra carne, sino en nuestro espíritu, tenemos un rey. ¿Cuál es el rey? La gracia. Y no solamente la gracia, porque de acuerdo al 5:17, también la vida reina. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a estar hablando más adelante. Pero regresemos al 5:12 para terminar. 5:12 empieza con la frase por tanto. Esa expresión indica que hay un cambio, que ahora Pablo nos va a hablar de otra cosa. Allá en los primeros 4 capítulos hasta el 5:1 al 11 nos habló de los pecados en plural que produce el hombre. Pero ahora nos va a empezar a hablar del pecado en singular que entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo es que vamos a hacer? Porque Dios no perdona el pecado, los pecados sí. Las acciones que nosotros, o sea, si usted robó, usted mintió, usted va y le dice, Señor, perdóname, creo que tu sangre me limpia, y Él lo perdona. Pero el pecado, o sea, esa naturaleza pecaminosa que está en usted, no lo perdona Él. Ese va a seguir, pero Él nos ha provisto algo. Cuando lleguemos a Romanos 8 nos vamos a dar cuenta que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, cuando lleguemos ahí. Pero ahorita yo quiero que noten aquí, porque el 5:21 dice, 5:21 de Romanos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Vamos a darnos cuenta que para qué Dios dio la ley, para que abundara el pecado. Pero como abundó el pecado, Dios dio la gracia. Y la gracia es más que el pecado. Por eso nosotros tenemos que abrazarnos de la gracia. El pecado siempre va a estar ahí todos los días. Somos tentados todos los días estamos tentados a pecar. Pero tenemos que acordarnos que como cristianos tenemos la gracia y la gracia también reina.
Y por eso dice Romanos 5, dice, mucho más reinarán en vida. El 5:17 dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Se puede, podemos dejar de pecar, sí se puede, pero no es por nosotros, no es porque ya no lo voy a hacer. Prometo por esta que ya no lo voy a hacer, ya no. Es creer que tenemos el Espíritu. Y por eso en Romanos 8:10 leímos, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Pero dice que el Espíritu está en nosotros y por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Ok, estoy viendo rapidito porque quiero terminar ya. Notemos que cuando Cristo entró en nosotros, una vez que nosotros tenemos a Cristo adentro, tenemos todo el paquete. Y ¿sabe qué? Solamente debemos aprender a disfrutarlo. Porque algunos, aunque tienen a un Cristo poderosísimo dentro de ellos, no lo disfrutan. Esto que estoy hablando es para disfrutarlo, es para que nosotros, hermanos, lo tomemos poco a poco y vayamos experimentando. Entonces, la razón por la cual Dios en su economía, que es la forma de operar en nosotros, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y por eso, ¿qué hace Él? Él comienza salvándonos posicionalmente. Es decir, nos salva de todos nuestros problemas exteriores primeramente. Porque el hombre, ¿qué pasó con él? Cayó, el hombre pecó, vino a tener problemas judiciales delante de Dios. Y ahí en ese lugar, en ese corte, ahí está Cristo como el abogado y también está el acusador. Pero gracias a Dios que Dios hace todo legalmente y el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros. Entonces, fíjense, y con esto termino. Nosotros, ¿cuántos han leído la historia ahí de la mujer adúltera que la hallaron en pleno de adulterio y la llevaron a Jesús? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Nosotros somos como esa mujer adúltera. Y por la ley de Moisés merecíamos morir apedreados. Pero Dios dice, como le creemos a Él, Él dice, ni yo te condeno, yo soy tu justicia, vete en paz y no peques más. Que Dios el de nosotros. Porque la ley de Moisés dice que la mujer merecía morir apedreada. Y la llevaron a Jesús. Y él dijo, ¿se acuerdan que él dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice, desde el más grande hasta el más chico, se fueron. Dice que solamente quedó la mujer y el Señor. Y el Señor le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te quieren apedrear? Y ella dijo, se fueron todos. ¿Y saben qué dijo el Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque Él vino para ser nuestra justicia. Ahora, nosotros nos parecemos a Dios cuando nos traen a la mujer adúltera. Es decir, cuando vemos a un hermano que ha pecado, pero si en vez de ayudarlo, o cuando vemos a un hermano y en vez de hundirlo y matarlo y acabarlo, nosotros tenemos misericordia, lo perdonamos y le mostramos compasión y le ayudamos para que sea restaurado, entonces nosotros nos parecemos a Dios. Porque a veces nosotros nos asustamos y no tenemos misericordia. Entonces, no estamos diciendo de apapachar el pecado, por supuesto que no. O sea, tenemos que en misericordia ayudar a nuestros hermanos, pero que no nos asuste eso porque Dios nos prueba. De repente, no, que fulano hizo esto. Y lo primero que hace una iglesia legalista es acabarle, hermano, hundirlo y decirle que hasta correrlo de la iglesia, ¿no? Pero nosotros tenemos que parecernos a Dios y tener misericordia, así dice aquí, actuar como el Señor Jesucristo. Amén. No estoy diciendo que no está bien, todo está bien, no, hay que decirle que está mal lo que hizo, pero decirle, ayudarlo, pues. Porque el Señor Jesús mostró, ¿no? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo.
porque Él vino como para hacer nuestra justicia. Amén. Entonces se dan cuenta, hermano, de lo que Dios nos quiere salvar. Salvar, o sea, nuestra salvación no ha terminado Dios, no la ha terminado. Sí salvó nuestro espíritu, pero falta que salve nuestra alma, y es lo que estamos bregando. Para eso estamos aquí. Para eso estamos diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor los salve? Sí, necesitamos de la salvación del Señor, necesitamos que Él nos cautive, necesitamos que Él nos capture, necesitamos que Él sature todo nuestro ser. Amén. Solamente quiere que colaboremos. Gracias a usted, gracias por su tiempo, porque usted está colaborando con el Señor en esta hora. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios. Gracias porque has dado a Cristo para que sea nuestra vida. Sálvanos con tu vida. Sálvanos, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres un Dios maravilloso, Padre. Gracias, Señor, porque tienes compasión de nosotros. Nos entiendes, Señor. Gracias porque hay mucho más. Seremos salvos por tu vida, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra que nos diste en esta hora. Que vayamos a casa pensando, Señor, en lo que tú quieres, en tu meta, Señor, en lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.